soy Carlos Gutiérrez y soy profesor de la Escuela de Negocios y Dirección. Hoy vamos a ver el tema de la introducción a la contabilidad, estados financieros y cuentas contables. Concretamente, veremos quiénes son los usuarios de la contabilidad, qué son los estados contables, los requisitos de la información, los principios contables y normas de registro y valoración, el concepto de cuenta, los tipos de cuenta y su funcionamiento. Veremos que los usuarios de la contabilidad son múltiples. Concretamente, veremos que a través de la teoría de los stakeholders o teoría de los grupos de interés podemos tener las siguientes partes interesadas. Los inversores les interesa conocer la marcha de la empresa porque han puesto dinero en ella. Los empleados también para conocer si la empresa va a cerrar o va a continuar. Los prestamistas y concretamente el sector financiero, la banca, para conocer la capacidad de devolución de deudas de la empresa. Del mismo modo, los proveedores realizan transacciones comerciales con la empresa y necesitan conocer la capacidad de crédito y capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. Los clientes, aunque parezca mentira, también les interesa que nuestra empresa marche bien porque a medida que las cadenas de valor, cadenas de producción se encuentran cada vez más integradas, quieren tener proveedores que puedan funcionar a largo plazo. El sector público está interesado, sobre todo por el tema de la recaudación fiscal, y la sociedad en general, todos queremos conocer el estado del sector privado, de las empresas, porque todo ello redunda en el bienestar social. Concretamente, diremos que el objetivo de cada una de estas partes será conocer cuál es la situación actual de la empresa, la situación patrimonial, sus resultados, qué rentabilidad está obteniendo esta empresa, cuál es su solvencia y riesgo, es decir, su capacidad de endeudamiento, su capacidad de pago, qué tamaño tiene la empresa, cuál es su evolución o cuál ha venido siendo su evolución y cuál va a ser su futuro previsible. Para ello se elaboran unos estados contables que son los siguientes. En primer lugar, el balance de situación, que refleja la situación de la empresa, su situación patrimonial, en un momento concreto. Es, por tanto, un estado contable estático, a fecha de hoy, a fecha de hace 6 meses, a fecha de dentro de un año, porque quiero elaborar un estado previsional. Nos indica qué elementos componen el activo y cómo se encuentran financiados. Es decir, nos muestra la estructura económica, lo que la empresa tiene, su inmovilizado, sus camiones, sus construcciones, sus derechos de cobro, sus clientes, etc. Y la estructura financiera, es decir, de dónde han salido los fondos necesarios para que la empresa tenga esa estructura económica. Como veis, el balance de situación está formado por, en primer lugar, el activo, que se divide en activo no corriente y activo corriente. El activo corriente son los elementos de más corto plazo, es decir, aquellos que se convierten en liquidez en un año o en menos, es decir, los derechos de cobro, las existencias, etc. Y el activo no corriente está formado por los elementos inmovilizados que la empresa va a utilizar para sus fines propios, es decir, construcciones, camiones, maquinaria, etc. Esta distinción, como veis, va de menor a mayor liquidez. Tenemos que tener en cuenta que el activo no corriente también se suele denominar activo fijo y el activo corriente suele denominarse activo circulante. Por otro lado, en el pasivo tenemos en primer lugar el patrimonio neto, que está integrado por las aportaciones que han realizado los socios a la empresa y por los resultados retenidos, es decir, los beneficios que no se han distribuido fuera. Luego tenemos las deudas a largo plazo, el pasivo no corriente o pasivo fijo, es decir, deuda que vence a un año, a más de un año, y el pasivo corriente, que es la deuda a corto plazo, a menos de un año. Está ordenado de menor a mayor exigibilidad.
Los estados contables también están integrados por la cuenta de pérdidas y ganancias, que recoge el resultado del ejercicio, que estará formado por todos nuestros ingresos menos todos nuestros gastos. Al final, todos los ingresos y todos los gastos se recogen en una sola cuenta contable, que veremos luego, que se denomina resultado del ejercicio. Y esta cuenta va a formar parte del balance de situación. Y refleja la capacidad de la empresa para generar beneficios. Como veis, la cuenta de pérdidas y ganancias tiene una primera parte en la cual se calcula el resultado de explotación, es decir, estará formado por mis ventas o mis prestaciones de servicios, que constituyen mi actividad principal, menos todos los gastos necesarios para que yo pueda obtener esos ingresos, concretamente gastos de personal, gastos de existencias, amortizaciones, luz, arrendamientos, etc. Por otro lado, tenemos el resultado financiero, que está integrado por los ingresos financieros menos los gastos financieros. De estos dos resultados obtenemos el resultado antes de impuestos, que si le quitamos el impuesto sobre beneficios, obtendremos el resultado neto. Otro estado contable que integra las cuentas anuales es la memoria. La memoria es un estado contable que completa, comenta, amplía y explica el contenido del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Si os fijáis, los anteriores estados contables recogían información cuantitativa, es decir, información numérica. En la memoria también vamos a recoger información numérica, pero mucho más detallada, es decir, con comentarios explicativos de cómo se forman esos números. Concretamente, podemos decir que se recogen hechos que no tienen reflejo en la contabilidad, tal como información cualitativa, una necesidad de mayor detalle en determinados elementos, la relación que tiene la empresa con los socios, hechos posteriores al cierre que no quedan reflejados ni en balance ni en cuenta de pérdidas y ganancias, contingencias, pasivos estimados, etc. Y también recoge una parte muy importante, como son las normas con las cuales yo he elaborado mis cuentas anuales, porque como veremos más adelante en el curso, hay diferentes maneras de elaborar cuentas anuales y a veces los criterios son potestativos, es decir, podemos elegir uno u otro, pero tenemos que conocer con qué criterios, con qué normas se han elaborado las cuentas anuales. El estado de cambios en el patrimonio neto es otra cuenta anual y muestra las variaciones experimentadas en el patrimonio neto de la empresa de un año a otro. También recoge una serie de ingresos y gastos que veremos a mitad de curso, más o menos, que no forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que se llevan directamente contra patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo recoge las entradas y salidas de dinero, es decir, de efectivo, de tesorería, que realmente se han materializado, porque tened en cuenta que cuando yo hago una venta, no necesariamente la he cobrado, o cuando tengo un gasto, no necesariamente lo he pagado, pero a las empresas les interesa conocer cuál es el efectivo, cómo se compone y cuál ha sido su evolución. Por tanto, nos refleja la posición neta de tesorería y cómo se compone o cómo se descompone este saldo. Todo esto tenemos que tener en cuenta que la información ha de cumplir dos requisitos fundamentales. Ha de ser relevante, es decir, ha de influir en la toma de decisiones, porque aquella información que no sirve para tomar decisiones, lógicamente no la voy a considerar. Ha de ser fiable, porque una información puede ser relevante para tomar una decisión, pero puede que no sea verdad. Por tanto, ha de ser fidedigna. En consecuencia, la información ha de ser comparable de una empresa a otra. Ha de ser clara, ha de ser exacta y ha de ser íntegra. Para ello, existen una serie de principios contables y normas de registro y valoración publicados en el Plan General de Contabilidad, de manera que se cumplan los requisitos anteriores. Estos principios contables son una serie de criterios que son comunes para todas las empresas. En primer lugar,
tenemos el principio de empresa en funcionamiento, que establece que todas las operaciones que la empresa realiza se tienen en cuenta como si la empresa fuera a durar indefinidamente. El principio del devengo establece que las operaciones se contabilizan en el momento en que ocurren, es decir, cuando se producen económicamente, con independencia de que se cobren o que se paguen. Es lo que vamos a distinguir: corriente económica, cuando sucede un hecho, y corriente monetaria, se pudo haber cobrado el pasado o a cobrar el futuro, y lo mismo con los pagos. El principio de uniformidad nos dice que una vez que adoptemos un criterio contable, no debemos de cambiarlo salvo que surjan circunstancias que nos obliguen a ello. También el principio de prudencia nos establece que debemos de ser prudentes en nuestras valoraciones. Esto significa que no debemos de reconocer beneficios no materializados, es decir, beneficios a los cuales no tengamos derecho a reconocer, pero sin embargo, aquellas pérdidas reales o potenciales sí las reconozcamos. El principio de no compensación nos dice que cuando contabilicemos los hechos contables no se pueden compensar los ingresos con los gastos ni los activos con los pasivos, porque de no cumplirse este principio lo que estaríamos haciendo es perder riqueza informativa. El principio de importancia relativa finaliza diciendo que se admite la no aplicación estricta de un principio contable siempre y cuando no se altere la imagen fiel. Las normas de registro y valoración explican el funcionamiento contable de diferentes conceptos contables con mayor detalle que los principios contables. Antes dijimos que los principios contables eran de aplicación general a todas las empresas, pero hay toda una serie de conceptos o partidas contables en el balance de una empresa que no tienen nada que ver con esos mismos conceptos o esas partidas en otro tipo de empresa. Por ejemplo, nada tiene que ver una entidad financiera en su balance de situación con una empresa industrial. Para intentar elaborar las cuentas anuales de una manera más sencilla y que nos ayude en el día a día, se han establecido las normas de registro y valoración, que pretenden detallar con un nivel mucho más bajo en la aplicación de los principios contables. Su aplicación práctica la veremos a lo largo del curso de contabilidad. El concepto de cuenta contable es el que vamos a desarrollar a continuación y, aunque sea un poquito redundante y nos pueda chocar, una cuenta contable es un concepto contable. Es decir, una cuenta contable es un concepto bajo el cual yo recojo partidas, es decir, anotaciones que son similares, que son homogéneos, que los ordeno según la fecha y según la relación que tiene con el patrimonio de la empresa. Por ejemplo, la cuenta contable de existencias. ¿Qué recogeremos en ella? Las materias primas, los productos terminados, los desechos, etc. ¿Qué recogeremos bajo el concepto contable de cuenta de clientes? Los saldos que tengo con mis clientes empresa y con mis clientes particulares. Las cuentas, por lo general, suelen expresarse en forma de T, de tal manera que nos queda una división a la izquierda y una división a la derecha. La parte de la izquierda se denomina debe y la parte de la derecha se denomina haber. Tenemos que tener en cuenta que estas denominaciones de debe y haber simplemente son denominaciones. No significa que la empresa deba dinero o que la empresa, por el hecho de que ponga haber, es lo que tiene que haber. Significa debe izquierda y haber derecha. Tenemos que tener esta asociación muy clara. Las cuentas contables pueden ser de activo, es decir, lo que la empresa tiene, de pasivo, lo que la empresa debe, o de neto. En el neto tenemos que distinguir el neto propiamente dicho, que son las aportaciones de los socios y los resultados no distribuidos, y luego las cuentas de ingresos,
y las cuentas de gastos. Ahí podéis ver cómo funciona cada una de las cuentas. Las cuentas de activo nacen por el debe, es decir, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Sin embargo, las cuentas de pasivo y neto nacen por el haber, es decir, aumentan por el haber, aumentan por la parte derecha y disminuyen por la parte izquierda, por el debe. Las cuentas de gastos nacen por el debe y disminuyen por el haber, y las cuentas de ingresos justo totalmente lo contrario, nacen por el haber y mueren por el debe. Luego existen otros tipos de cuenta que se denominan cuentas de orden, que son cuentas que tienen una naturaleza especial, que se utilizan para trasladar a patrimonio neto ingresos y gastos que no pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias. Se aplican en valoraciones de activos financieros, en operativa con instrumentos financieros derivados y también en el tratamiento de subvenciones. Son algunos de los ejemplos en los cuales podemos encontrarnos con estas cuentas de orden. Pero primeramente vamos a ver el funcionamiento de las cuentas de activo, de pasivo, de neto, de ingreso y de gasto. Y en un momento posterior veremos el funcionamiento de las cuentas de orden.